Estoy re cómodo en el tren, así que yo por mí que dure 24 horas. Acaba de hablar el chofer y acaba de decir que en un minuto vamos a cruzar el Círculo Polar Ártico, así que hay una ventana ya mismo. Hoy voy a cruzar casi toda Suecia en tren, desde Estocolmo hasta Narvik, en el norte de Noruega. Más de 18 horas en tren, pasando por bosques, nieve, lagos congelados y cruzando el Círculo Polar Ártico. Dicen que es uno de los viajes en tren más espectaculares de Europa, así que vamos. Listo, sale de la plataforma 10. ¿Entienden que son 1300 kilómetros que vamos a hacer con un solo tren? Más de 18 horas y esto es un tren nocturno. Yo estoy re emocionado. Estaba esperando hacer este viaje desde que arranqué el Interrail. Ya estamos en el andén, en teoría es este. Y yo todo se lulea. Esperemos que sea este. En teoría el andén es el correcto. Vamos a preguntarle a alguien igual. Porque el cartel dice otra cosa, no dice Narvik. Dice Lulea, que sé que es una estación por la que vamos a pasar. Pero en teoría es el mismo tren que sigue, no tengo que cambiar de estación, así que no sé por qué no dice Narvik directamente, que es la estación terminal. Ah, no, está bien, porque es este tren que dice Lulea, pero dice Umea, Kiruna, Boden, Narvik. Esta es la última estación, la final, acá es donde voy yo. Acabo de comprar provisiones para 18 horas de tren. En realidad, para tomar sí, porque compré varias cosas, distintas opciones. Pero para comer me compré un sándwich, unas papas y una salsita, camarones y caviar, que costó solamente 2 euros. Así que bueno, no sé qué caviar será que es tan barato, pero vamos a probarlo. Y acaba de llegar el tren. Acá está. ¡Qué emoción! No puedo creerlo. Este es el tren más largo que hay en Europa. El más largo de todos, 1300 kilómetros. Y además el que llega más al norte del mundo entero. No solamente de Europa, del mundo entero. La estación de Narvik es la más al norte del mundo. Así que esto va a ser un sueño hecho realidad. Lo único que estoy viendo es que la gente va re mega preparada. Tipo botas de nieve, camperas de nieve, etc. Así que, este es mi vagón, el 14. Finalmente subí al tren y encontré mi camarote. Éramos 3 pasajeros para 4 camas. Yo, un estadounidense y otro viajero de Europa del Este. Entré, dejé mis cosas y aunque no pude filmar demasiado para no molestarlos, la verdad es que el camarote era bastante cómodo y tenía todo lo necesario para pasar la noche. Y apenas 10 minutos después de subir, el tren comenzó a moverse. El destino, Narvik, en el extremo norte de Europa. Bueno, esto ya salió. Acá ya explorando el tren. Mientras recorría el tren empecé a caer en la cuenta de la distancia que estaba a punto de recorrer. Había salido de Estocolmo, pero mi destino estaba muchísimo más al norte, en Noruega. Y para llegar hasta ahí, este tren iba a atravesar prácticamente toda Suecia de sur a norte durante unas 18 horas. Lo interesante es que el paisaje iba a cambiar completamente durante el viaje. Dejábamos atrás Estocolmo y el sur de Suecia para adentrarnos cada vez más en el norte, atravesando bosques, pequeños pueblos y zonas donde, en invierno, las temperaturas pueden ser realmente extremas. Y eso era justamente lo que más me atraía de este viaje. No era simplemente tomar un tren para llegar de un punto a otro. Eran más de 18 horas viendo cómo, poco a poco, Europa se iba terminando y el paisaje se volvía cada vez más ártico. Así que mientras caminaba por los vagones, miraba el coche comedor y veía a la gente acomodándose para pasar la noche, pensaba que recién estábamos empezando. Todavía quedaban más de 1000 kilómetros por delante. Estamos ahora en la estación de Uppsala para que suban algunos pasajeros, bajen otros y ahora en un ratito ya seguimos. Bueno, ya, creo que ya porque acaban de cerrar las puertas. Así que muy bien. Sí, ahí arrancó. Bueno, estoy que ir al baño. Justo paramos en la estación. Súper copados mis compañeros de camarote. Bueno, uno se durmió. No paramos. Eso fue el flash para... Ya estamos con nieve alrededor. Hay 2 baños acá.
Y los dos están ocupados. Bueno, tiene todo lo necesario. Pileta con agua, papel higiénico, inodoro. Está bien. No está buenísimo, pero está limpio. Qué cómodo que se está acá. 100 puntos. Bueno, en esta estación Sundsvall vamos a parar como 10 minutos. Así aproveché para bajar un poquito. Pensé que me iba a morir del frío, pero no. O sea, miren, está nevado y todo. Pero está bien la temperatura, bastante bien. Ahora se me va el tren y me muero. Así voy a quedar cerquita de la puerta. Pero está bueno respirar un poco de aire. Porque adentro se hace un calor. Bueno, mis compañeros de compartimento medio que se durmieron. Estuve charlando un montón con el chico de Estados Unidos. De hecho vamos a estar en el mismo hostel en Narvik. El otro, que es de Polonia, él se va a bajar antes. Se compró un camión, entonces lo está viniendo a buscar. Y desde acá va a manejar hasta Polonia el camión. Calcula que más o menos son 4 días de viaje. Va a irse por todo el Ártico, va a cruzar a Finlandia. De Finlandia va a bajar. El camión lo va a subir un ferry, va a pasar Estonia, Estonia a Letonia, de Letonia a Lituania y de Lituania finalmente a Polonia. Así que tiene alto viaje para hacer. Ofreció si alguien quería hacer el viaje con él porque dijo que iba a viajar solo. Pero bueno, ya tengo planes. Voy a seguir viajando por Escandinavia, así que le dije que no. Pero no era mala, no era mala. Me compré un chocolate para justificar que me lo hago un comedor. Porque como me compré comida, no quiero gastar ahora en lo que venden ahí. Pero no estaba mal, la verdad que los precios están bastante bien. Porque hubiera gastado un poquitito más acá, pero están mejores las opciones de lo que me compré. Pues me compré un sándwich que estaría bueno si fuera tostado, pero así como está es como insulso. Y acá, por €1 más, hubiera tenido una lasaña o cosas así. Platos bastante buenos, así que si hacen este tren, ni compren, usen el vagón comedor, que es lo máximo. Ahora sí, me voy a ir al camarote y voy a ver una peli. De hecho me voy a ver la película Narvik, que está en Netflix y es sobre la ciudad a la que voy a llegar mañana. Después de pasar una noche espectacular durmiendo en el tren, me desperté y ya había amanecido. Abrí la cortina de la ventana y el paisaje había cambiado por completo. Bosques cubiertos de nieve, pequeños pueblos y kilómetros de paisaje blanco. Y creo que esta es una de las cosas que más me gustan de viajar en tren. Acostarte en un lugar y despertarte cientos de kilómetros más adelante. Mientras yo dormía, el tren había seguido avanzando hacia Narvik. Afuera hacía muchísimo frío, pero dentro todo estaba tranquilo y cálido. Me quedé un rato simplemente mirando por la ventana, viendo pasar el paisaje y disfrutando del viaje. Y todavía nos quedaban varias horas antes de llegar a nuestro destino. Buenos días, gente, ya estamos acá en el norte de Suecia, estamos en Boden. Miren cómo está, todo nevado. Paramos unos minutitos porque van a separar el tren. Una parte del tren va a seguir para Narvik, para donde estoy yendo yo, y otra parte del tren va a seguir para Luleå. Así que nada, no me tengo que confundir de vagón, si no termino por cualquier lado. Miren mi cara, estoy redormido. Bueno, ella tiene la locomotora para unirla a nuestros vagones. Así que calculo que más o menos en 15 minutos salimos en dirección a Narvik, al norte de Noruega. La otra parte va a Luleå.
al norte de Suecia. Me vine al último vagón porque quería filmar tipo las vías, pero miren, está todo congelado. Se ve un poco, pero no tan bien. Mira, ahora les muestro. Aprovecho para contarles, no saben lo bien que dormí, súper cómodo. Estaba bueno porque el camarote es de 6 camas, para 6 personas, íbamos 3 nomás, así que estamos re bien, había lugar para todas las cosas, y además muy cómodo. Me dormí a la medianoche, más o menos, y me desperté a las 7 de la mañana, así que dormí un retirón. Y ahora quedan más o menos unas 7 horas para llegar a Narvik. 7 horitas. No es nada, no es nada. Si me tengo que quedar 15 horas más, me quedo, no tengo problema, estoy re cómodo en el tren. Así que yo por mí, que dure 24 horas. Acaba de hablar el chofer y acaba de decir que en un minuto vamos a cruzar el círculo polar ártico. Así que ir a una ventana ya mismo. Ahora sí, gente, estamos oficialmente en el Polo Norte. Primera vez en la vida. Ahora que separaron los trenes, el vagón comedor quedó en el otro tren, el que va a Lulea, no en este que va a Narvik, pero pusieron un vagón con una pequeña cafetería que está bastante bien. Tiene opciones. No está mal. Ya volvimos a ordenar todo el compartimento, volvimos a poner los asientos. Esto lo habíamos levantado a la noche para que yo durmiera en esta, pero estuvo vacía. Esta también estuvo vacía. Acá durmió el pibe de Estados Unidos, la del medio estuvo vacía y arriba durmió el polaco. Así que súper cómodos. Mejor imposible. Yo dormí re cómodo, re cómodo. Se dan una idea. Mejor que cualquier hostel. I didn't expect that. Yeah, me neither. I really didn't expect Everyone's surprised. Yeah. Estamos en la estación de Galivara, donde bajó un montón de gente y ahora ya estamos por salir de vuelta. Miren lo que es esto. Sorprendentemente no hace tanto frío como yo pensaba. No me quiero, ya tendríamos que salir, así que no me quiero quedar muy afuera. Porque acá las puertas se cierran y arranca. No hay como abrirlas de vuelta. A medida que avanzábamos hacia el norte, el paisaje parecía volverse cada vez más silencioso y solitario. Kilómetros de bosques cubiertos de nieve y casi ninguna señal de vida. Y quizá eso es lo que hace tan especial viajar por estos lugares. Por unas horas uno siente que está completamente alejado del mundo. 2 horitas y llegamos a Narvik. Pero bueno, todavía seguimos en viaje un poco más. Tengo que pasar por Abisko, ciudad a la que voy a ir dentro de 2 días. Y después de Abisko es 1 horita más. Cruzamos la frontera de vuelta de Suecia a Noruega y llegamos a Narvik. Y en Narvik habrá que ver qué hacer, porque el plan inicial era ir a ver auroras, pero va a estar lloviendo o nevando, una de dos, pero nublado sí o sí, así que las auroras no se van a ver. Para ver auroras tiene que estar el día, la noche 100% despejada. Igual tenemos otras opciones, porque también las puedo ver en Abisko, en otros lugares. Así que vamos a ver qué sale para hacer en Narvik ahora que los planes cambiaron. Suecia. Bueno, como el tren viene un poquito atrasado, están regalando los cafés. Que re bien. No me molesta llegar un poco tarde y tiene un café gratis.
ya en Noruega y el chofer acaba de anunciar que en 30 minutos llegamos a Narvik. Ya estamos llegando a Narvik, así que toca agarrar las cosas. No hay que olvidarse nada. Después de 20 horas, el viaje llegaba a su fin. Y creo que en este caso, el tren no fue simplemente la forma de llegar a Narvik. Fue parte de la aventura. Cousin, excited about Narvik? Excited. Nice. Hora de bajar del tren después de 20 horas clavadas. Iban a ser 18:30, pero se atrasó un poco. Así que nos pidieron disculpas, nos dieron café gratis. Está todo más que bien. Ahora sí, ya estamos en Narvik y tengo que caminar más o menos 20 minutos para llegar a nuestro hostel. Pero todo más que bien, estamos descansadísimos. Lo único malo es que esto está patinoso y súper nevado. Pero nada, espectacular, excelente. Y ahora sí de vuelta en Noruega. Después de tantos kilómetros viendo nieve desde la ventana, finalmente podía caminar por este paisaje y descubrirlo de cerca. La ciudad estaba completamente rodeada de montañas, nieve y un paisaje que parecía sacado de otro lugar del mundo. Pero todavía no sabía realmente qué me iba a encontrar en esta pequeña ciudad. Así que, si quieren descubrir conmigo cómo es el Ártico en invierno, nos vemos en el próximo video. ¿Saben qué es esto? Esto es el océano Ártico. Y lo estoy viendo por primera vez en mi vida. Así que bueno, voy a tocar también. Y les voy a contar si es salado o no. A ver qué me parece.